Pero además de la cortina de humo, hay un tema más delicado, que es que algunos funcionarios diplomáticos colombianos del Palacio de San Carlos ya desde el año pasado habían inventado este argumento y estaban moviéndolo. De tal manera que la idea central de ese grupo de nacionalistas es ocupar la isla Santa Rosa. Y entonces uno se pregunta por qué quisieran ocupar esa isla, que es una proyección geofísica de la isla Chinería. Y la Mm. razón es muy simple. El puerto de Leticia se está enarenando. Esto es, se está volviendo inutilizable por la fuerza de la naturaleza, así como el torrente del río Amazonas crea esta prolongación en la isla Chinería con sedimentos y arena que se llama la isla Santa Rosa. Al frente, en Leticia, en el puerto colombiano, pues también llena Leticia de arena y sedimentos. Y entonces hay quienes con suspicacia dicen, bueno, lo que quiere Colombia o ese grupo de nacionalistas colombianos, porque no creo que sea la opinión pública colombiana y ni siquiera los políticos, porque muchos se han manifestado en contra, es una nueva Leticia que tenga un acceso irrestricto a las aguas navegables del río. Y que probablemente eso es lo que ha motivado a este grupúsculo nacionalista de la Cancillería colombiana a tomar esa posición. Ahora, doctor Tudela, lo cierto es que a la luz de las declaraciones de Petro, a la luz de esta tensión fronteriza artificial, por llamarlo de alguna manera, pero también mirando nuestra historia, ¿no? Yo creo que los peruanos de una vez por todas debemos entender, si bien es cierto somos un país de una gran vocación pacifista, el lenguaje de la paz se construye con disuasión. El otro día estuve revisando un libro en la que se señala pues que nosotros tuvimos un periodo de guerra con Chile desde la derrota de la Confederación hasta la Guerra del Pacífico. Y si hubiéramos comprado una nueva flota naval, quizás no hubiera sucedido esa historia. Entonces siempre, y digamos, ¿y quién más que usted para que nos explique? Mire usted Rusia y Ucrania, Israel con Irán, Tailandia con Camboya. Es decir, el mundo es cierto, ha avanzado en relaciones de paz, en relaciones de mercado, pero la disuasión, la guerra y la paz sigue siendo parte del lenguaje universal de los pueblos y no podemos escapar a eso. Una reflexión sobre eso y la responsabilidad nuestra en la geopolítica. Mire usted la ideología, los programas. Sí, falta de visión del futuro e incomprensión de la disuasión militar. Falta de proyección porque cuando el presidente Manuel Pardo asume la presidencia, el primer presidente civil de la República del Perú en 1872, si no me equivoco, se encuentra con un Estado arruinado por las especulaciones ferrocarrileras que destina el 80% del presupuesto de la República al pago de la deuda. Era imposible sustraerse a esto. Esa es una de las razones por las cuales el presidente Pardo firma el tratado defensivo con Bolivia. Diputados en la Argentina lo aprueba, pero el Senado en la Argentina no lo pasa, lo aguanta. Y al mismo tiempo expropia el salitre para dotar de fondos al Estado peruano, pero todo esto en periodos presidenciales que son muy cortos, de 4 años. Entonces no había tiempo de hacer mayor cosa de la que hizo y no se pudo comprar armamento ni acorazados. Y luego, el 78, cuando él regresa, es asesinado en la puerta del Senado y en el fondo nadie toma las precauciones y la guerra del Pacífico nos toma no en una situación totalmente desprotegida,
pero sin la suficiente fuerza, sin los armamentos y sin una fuerza armada suficientemente fuerte para defender la totalidad y la integridad territorial del Perú. En el caso de la guerra del CENEPA, la hiperinflación de los años 80, la irresponsabilidad de gobierno, el haber eliminado la compra de los 24 Mirage que el presidente Fernando Belaúnde había adquirido y haberla sustituido por 12 Mirage que no estaban artillados ni tenían capacidad de bombas, fue fatal para nosotros porque permitió que se desarrollase la guerra del CENEPE en 1995, que de haber tenido operativos artillados y con plena capacidad los 12 Mirage, pues no hubiera ocurrido, ¿no? Y entonces el Perú ha sido improvidente a lo largo de su historia, con alguna que otra excepción. Con Colombia hemos tenido muchas tensiones antes del año 34 y escaramuzas y conflictos en el año 9, en fin, en el año 22, en el año 32, en fin, eso es un tema que se ha arrastrado mucho tiempo. Nadie tiene la paz asegurada. Quienes dicen, no, ya vivimos en la época de la globalización y de los negocios, simplemente no han leído suficiente historia. Hay que leer la historia para saber que uno tiene una fuerza armada, la mejor fuerza armada que el país puede pagarse, como quien tiene un seguro de salud o como quien tiene un seguro para su automóvil. No es que uno quiera enfermarse, no es que uno quiera chocar su automóvil y tener una colisión con otro automóvil, es que uno es providente. En caso de que eso suceda, yo tengo el seguro. Pues bien, en una sociedad internacional que es anárquica, que no significa caótica, sino que no hay un gobierno mundial, no hay un ejecutivo mundial, no hay un ejército mundial, no hay un judicial mundial, porque uno va a la Corte de la Haya voluntariamente, uno se vale por sí mismo y tiene que tomar todas las precauciones, porque cuando ocurren situaciones graves internacionales, la verdad es que cada uno baila con su pañuelo y si no ha tomado las precauciones necesarias, entonces es una víctima de su improvidencia. Entonces, el Perú tiene que reflexionar sobre el debate reciente que hemos tenido sobre los aviones de combate, en el cual habían quienes decían que no necesitábamos casas, que eso era una época superada en la historia del Perú. Absurdo, la historia humana de los últimos 5.000 años y la peruana desde la independencia está nutrida de conflictos. Nosotros hemos tenido varios conflictos armados a lo largo de nuestra historia republicana.